Hola, buenas noches a todas y a todos. Bueno, por supuesto felicitar a los compañeros y compañeras del hemisferio izquierdo por este año de existencia. Es importante poner a debatir a los sectores que hoy nos encontramos con estas ganas, ¿no?, de transformar la realidad, que no se nos olvide eso nunca. Y bueno, y agradecer la invitación. Cuando me llegó la invitación, en realidad, y me dijeron que el marco para el intercambio era más allá de la gestión izquierda, pensamiento crítico y cambio social en Uruguay. Dije, esto es grande, es como tremendo paquetito. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer en torno a esto? Porque también la invitación me llega a través de que circunstancialmente estoy en la Secretaría de Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada. Y bueno, también era una responsabilidad estar acá, porque por supuesto cuando uno está de alguna manera siendo referente de una organización, también hay que tener más cuidado con lo que se dice, o de alguna manera ser responsable con eso. Esto que es bastante grande el tema, ¿no?, que da para mucho, y los compañeros en realidad han expuesto bastante bien, bastante adecuado para entender. Pensé cómo puedo hacer un recorte para para poder dar una opinión desde mi experiencia, más allá de que, como decía, circunstancialmente estoy como secretaria de organización, primera vez que asumí una responsabilidad a nivel sindical. En Chile militaba más bien en temas territoriales, temas de vivienda. Y bueno, dije, esto es un desafío grande. Entonces, me fijé en más allá de la gestión. Hice el recorte y dije, voy a hacer el recorte acá. Porque cuando vi el título y decía más allá de la gestión, dije, bueno, acá si queremos ir más allá es porque es algo que capaz que no es tan deseable o tiene que ser superado, porque por algo pusieron más allá de la gestión. Pueden haber puesto gestión simplemente, o sea, acá el tema hay que darle una vueltita más. Y pensando en la gestión como la concreción de diversas acciones que se disponen para administrar un plan o una idea, yo pensé cómo se puede ir más allá de eso. Entonces, esto es voy a poner un ejemplo que capaz que no está bien hacerlo con uno mismo, pero lo voy a hacer así. Cuando asumo la responsabilidad en el sindicato, dije, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque la transición de una dirección a otra es compleja. Entonces dije, bueno, me voy a hacer una carpeta en el computador que diga organización Sintep. Primer punto, ¿no? Importante. Entonces empecé a hacer carpetas adentro de la metacarpeta. Y me encontré que dije, esto lo tengo que gestionar, esto es gestionar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy gestionando un espacio que es político y social. ¿Cómo voy a superar esto? Que por lo demás es bastante pesado y bastante aburrido. Entonces, ¿cómo voy a pasar? Y dije, voy a agarrar el tema por acá. ¿Cómo dinamizar una organización, cualquiera sea su tipo? Barrial, un sindicato, un movimiento social, un partido. Yo pensaba, ¿quién está capacitado realmente para hacer esto? ¿A quién le compete hacer esto? Y lo más importante es cuándo y cómo se puede ir más allá de la gestión. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo uno se pega el salto? ¿No? Porque no es lo mismo tener la capacidad, aunque sea mínima, de gestionar un proceso social en un escenario de reflujo, en un escenario de descomposición social o en un escenario donde hay una lucha social álgida o que está en movimiento. Cuando la gestión es interpretada como una acción meramente administrativa y cuando puede ser una posibilidad de llevar a cabo un proyecto prefigurativo de construcción de poder político. Entonces yo pensaba, ¿dónde está ese quiebre? ¿Cuándo se produce eso? ¿A quién le compete pegar ese salto cualitativo? Esto me parecía relevante compartir porque pensé en el título y dije, bueno, capaz que hay que asumir que hay que ir más allá de la gestión. No me parece que asumirlo así simplemente
sin darle una vuelta uno puede caer en la idea de que hay que superarla porque sí, o porque como dice el título hay que ir más allá. Pero en realidad, cuando entendemos de que somos meros administradores de algo y cuando podemos empezar a pensar una transformación a través de esa herramienta con la cual estamos contando. Me parece que ir más allá de la gestión, entendiéndola como la concreción de ideas con una visión superadora, con ideas móviles y acciones que vayan empujando los procesos de lucha, depende de un contexto político y social de acumulación de fuerza del pueblo en general y de las organizaciones que hayan podido ir haciendo fuerza, ir ejerciendo un poder en ese contexto. Y donde nosotros, las izquierdas, o la izquierda, con I mayúscula, somos una porción más de la clase, con la característica que nos planteamos una tarea y algunos métodos comunes. Entonces no se trata, este salto cualitativo, para mi entender, no se trata de una mera voluntad, de un deseo o de una idea preconcebida para ser superada porque la historia simplemente lo necesita, o por la mera voluntad de una dirección política o de una dirección sindical, o un grupo político, un colectivo o un partido político lo diga. Menos aún pasa solamente por la voluntad o el deseo individual, que si bien empuja y la voluntad es importante, no es suficiente. O sea, me parece que ese salto cualitativo, ninguna de las anteriores por sí sola es suficiente. Hay una cita marxista muy conocida que dice: no es la conciencia de los hombres, yo le agregaría, y de las mujeres, lo que determina su existencia, sino es su existencia social la que determina su conciencia. Esto me parece muy importante y nos debe interpelar, porque ¿dónde y cómo se juega nuestra existencia? En la actualidad yo creo que ninguna organización que tenga en su perspectiva la meta superadora de las relaciones capitalistas agrupa a un sector importante de la masa trabajadora, ni al pueblo organizado, ni ha podido salir de la marginalidad al momento de orientar a las expresiones de la clase. O sea que todo esto todavía es bastante insuficiente. Por lo general, los acercamientos que tenemos al calor de la coyuntura no resuelven la elaboración política en una estrategia común. Esto se nos presenta como un nudo problemático. La resolución es necesaria, y en esto hago acuerdo con el compañero cuando decía de salir de ese sectarismo. Es necesaria para avanzar en un proyecto de conquista del poder político en su sentido amplio, con un horizonte, por supuesto, de superación de la sociedad de clase. Ahora bien, ¿cómo leemos las izquierdas ese nudo problemático? Y nos planteamos de pasar de la posibilidad que nos da el momento, ¿no?, a una realidad concreta. Si no, suspenso. Bueno, si nos preguntamos quiénes son los que pueden desanudar o pueden intentar ayudar a desanudar ese nudo problemático, yo creo que es la clase trabajadora con sus diferentes expresiones. Uruguay puede decir que, y a pesar de las dificultades que tiene el movimiento sindical en este país, tiene un movimiento social, un movimiento sindical de avanzada a nivel regional, yo diría hasta mundial, ¿ya? Porque tiene una única herramienta que aglutina a la clase trabajadora. En Chile, que es el segundo país que conozco un poquito más, hay 12.000 sindicatos en una población de 5 millones de asalariados. La cifra dice que tienen 15% de sindicalización, pero en la realidad dicta que es menos el porcentaje. Donde los sindicatos son por empresa. Asunto nefasto porque no permite a la comunidad de intereses, ¿no? O por lo menos es una tranca bastante grande. Donde y se puede decir que en Chile, a diferencia de Uruguay, tiene una orfandad a nivel de herramienta aglutinadora de los trabajadores. O sea, está bastante dividido eso. Cosa que por lo menos acá en Uruguay
tenemos a una convención que es una herramienta importante, que más allá de todas las dificultades que existen en su interna, tiene bastante fortaleza. En ese sentido, Chile tiene una orfandad en cuanto a herramienta sindical y tiene una orfandad, por ende, estratégica también, o una dificultad grande en eso. No está bueno comparar entre hermanos, eso dicen por lo menos. Pero claramente Uruguay es, en ese sentido, es ampliamente el hijo o el hermano prolijo y más organizado por lo menos de la región en cuanto a trabajadores. Cuando me tocó estar creo que fue en mayo, a ver Sergio, ¿cómo era? En la asamblea de direcciones del PIT-CNT, claro, yo iba con la idea, bueno, primera vez que estaba en esa asamblea de direcciones, donde estaban, por supuesto, iban los representantes de los sindicatos. Yo iba como súper entusiasmada por eso, porque iba a encontrar, a mi entender, a los trabajadores y trabajadoras más formados, los más preparados, o los como yo, que por lo menos tienen un poquito más de voluntad que otros. Y claro, iba con esa fantasía de que acá iba a estar, imagínate, estaba en la convención, en lo mejor que hay en la región, ¿no? Y claro, y me di cuenta en ese momento, igual las expectativas tuvieron más o menos, pero me di cuenta que cuando pensamos en la superación de la gestión, yo ahí era en la asamblea, por ejemplo, que todos ustedes hubieran sido parte de una dirección de un sindicato, el PIT-CNT, la mesa de dirección, dio el informe político y las intervenciones, pocas intervenciones que tuvieron los sindicatos ahí, yo me di cuenta que en realidad todos ahí estábamos gestionando meramente nuestro espacio de resistencia. Que ninguno ahí, a pesar de que la convención, el PIT-CNT, sea una de las herramientas más importantes y unificadoras que tiene a nivel, yo insisto, quizás le pongo mucho, pero a nivel mundial, ahí solamente estábamos gestionando espacios. No hemos podido llegar a pensar el sindicalismo, el movimiento popular, más allá de el espacio que nos toca estar, y vamos siempre como a la cola, siempre en resistencia, siempre reaccionando. Y ese proyecto que tenemos de visión superadora de la sociedad de clase, la verdad nos queda como una meta como muy, muy larga, y en ese contexto uno dice, bueno, ¿a quién le compete entonces esto? No me compete a mí, simplemente no le compete a ninguno de nosotros por separado. Entonces me pareció que es una tarea que nos tiene que interpelar esto de ir más allá de lo que estamos haciendo, en cada lugar donde nos toque estar. Y también abandonar, de alguna manera, como se decía anteriormente, la soberbia del camino propio, en esto de pensar ideológicamente las luchas. O sea, yo soy de izquierda, yo soy más izquierda que tú porque yo hice la mejor proclama, o porque yo hoy paré por 24 horas y tú paraste, hiciste un paro parcial, no sé, ¿no? Gracias. Entonces, es así, me desconcentraste, negro. Quitarnos de esa pedantería, ¿no? Del camino propio. Porque más allá de que estemos nosotros, por ejemplo, de acuerdo o no, tengamos matices, por ejemplo, en cuanto al consejo salarios, ¿no? A la negociación colectiva, cómo se da esa negociación, la negociación, aunque tengamos matices en el método,
Sin duda que cuando queremos apelar a la unidad con mayúscula, nos apegamos a esos acuerdos. Pero después cuando tenemos que, en el día a día, tener que organizarnos, ahí sí, cada uno toma su propio camino. Todos estamos de acuerdo con negociar colectivamente, pero después los hechos todos negociamos solos. Entonces son cosas que cuando queremos pasar de la mera gestión de algo, de administrar, del concepto de administrar, es muy, también está como hegemonizado por las empresas, esto de gestionar la vida, ¿no? De gestionar la gestión de los recursos humanos. También salir de ese concepto me parece importante, porque no somos corporaciones, por lo menos no queremos generar corporaciones. Y lo que nos debe interpelar es pensar qué capacidad tienen los sectores medianamente orgánicos para analizar, evidenciar contradicciones y ensayar confianzas políticas que conduzcan a la unidad, pero a la unidad como una necesidad, como puerto de llegada y no como puerto de partida, generada en la confianza y la necesidad. Y habría que preguntarse, para la forma económica actual y la lucha que se ha dado al pueblo uruguayo, ¿cómo la izquierda o las izquierdas leemos ese nuevo problemático? ¿Cómo podemos pasar de gestionar los propios caminos y abandonar esa soberbia y plantearnos un proyecto político y social que tenga como horizonte la superación de la sociedad de clase? Por ahí, negro.